Desde hace unos años empezamos aquí las conversaciones a los Goya, que bueno, pues eran una especie de encuentros donde reuníamos a creadores, creadoras, a actores y actrices nominadas. Este año hemos querido ampliar esos encuentros, nos salimos un poco de los Goya, ha sido un año buenísimo en la ficción televisiva y queríamos reunir a algunos de los mejores creadores y creadoras de las series de este año, y así lo hemos hecho. Así que tenemos por un lado a Sara Cano, guionista de Los Años Nuevos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A Jorge Cabezudo, guionista de Nos Vemos en Otra Vida y director de Nos Vemos en Otra Vida, codirector y co-guionista. Y co-guionista, todo en uno. Y en el otro lado de la mesa tenemos a Lauda Ruiz de Azúa, creadora de Querer, directora y creadora de Querer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y tenemos a Javi Giner, creador y alma mater de Yo Adicto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por haber venido al Cine en la SER a hablar de estas series que nos han acompañado durante todo el año y que nos acompañarán, porque lo bueno que tiene la ficción y sobre todo la ficción televisiva es que dura, que se puede volver a ver, que están en las plataformas, con lo cual invitamos también a todos los oyentes a que redescubran y vuelvan a ver todas las series de las que vamos a hablar aquí. A mí me gustaría empezar preguntándoos por, bueno, pues cómo son las temporadas de premios, cómo lo estáis llevando. Algunos habéis hecho cine, ya sabéis lo que es pasar por las alfombras rojas, por la rueda de las entrevistas, otros sois más primerizos, pero ¿cómo lleváis todo esto de la promoción, todo esto de llegar a los premios? ¿Es diferente en una serie? A Lauda, tú que ya has estado en este formato. En este formato. Claro, realmente es mi segunda experiencia en cuanto a ese mundo de premio, de alfombra roja, de promoción. Y yo el año de 5 lobitos lo viví, la verdad, como muy abrumada y no lo disfruté mucho. Y me sentía un poco una montaña rusa, ¿no? Cuando te cierran el anclaje y tú vas y vas, pero ves como querrías gritar y no puedes gritar y tal. Y este año sí me he propuesto como disfrutarlo más. Es distinto, ¿no? Porque hay cosas que son distintas, pero es la segunda vez que haces algo. También creo que he encontrado como más mi sitio o mi voz a la hora de poder estar en esos sitios y estoy como más a gusto con eso, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando más. Como más de ver a los compañeros, de hablar con de los trabajos, ¿no? De recibir el cariño por el trabajo también, ¿no? Bueno, yo soy experto, digamos, en alfombras rojas, pero desde el otro lado. Pero llevando el bolso. Claro, llevando el bolso. Entonces, claro, para mí es realmente, yo pensaba que me iba a sentir más cómodo de lo que me siento, sinceramente. Pensaba que el haber estado expuesto por haber sido jefe de prensa a todo eso me iba de alguna manera a preparar pero es que es muy distinto, o sea, realmente lo estoy viviendo como un debutante absoluto, o sea, como si no tal, y es verdad, me siento muy identificado con lo que dice Alauda, de que o sea, me recuerdo continuamente el intentar disfrutar de las cosas, ¿no? O sea, el intentar, no quiero entrar en una neurosis de quién gana qué, cómo lo gana, o sea, me parece que, y es una frase hecha, pero lo digo de corazón, creo que ya el hecho de estar en esta mesa acompañado de esta gente, el tener nominaciones, el ser invitado a participar de esas ceremonias con mi primera serie de alguna manera ya es un premio en sí mismo, ¿no? Entonces es verdad que hago el esfuerzo activo de recordarme que realmente es una celebración, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es estoy un poco como en negación en el término de competición, ¿sabes? O sea, yo no quiero competir con estas personas, desde luego, y para mí no es una competición, ¿no? Entonces, bueno, estoy como recordándome... ¿Por qué me estáis mirando todos así? Decid algo. Porque estás hablando. estamos muy de acuerdo contigo, básicamente. La competición es una narrativa que se hace, porque luego nosotros no competimos. Claro, hay una narrativa de quién se llevará el premio y a nivel de promoción funciona muy bien. Total. Pero nosotros no, ¿cómo competimos nosotros? Nosotros hemos hecho nuestra serie cuando la hemos hecho. Claro, y yo creo que además es como muy sano también decirlo y abiertamente, ¿no? De esta cosa, ¿no? De que creo que es una narrativa más para la prensa, para el público, para esta especie como de carrera de caballos, ¿no? De a ver quién llega al primero y tal. No sé. Y que realmente yo creo que nosotros no lo vivimos así para nada, ¿no? O sea, yo hay muchas veces que ahora y claro, a ver, también es verdad que mi serie tiene un componente un poco tal, porque al final es mi vida, ¿no? Entonces,
también otra cosa que estoy haciendo continuamente es como intentar recordarme y separar la ficción, ¿no? O sea, como la ficción de tal, ¿no? Pero es verdad que nosotros, no sé, si no, es que no competimos, ¿sabes? O sea, yo me siento un poco un mono de feria algunas veces, en plan de, toma, venga, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y todo, ay, pues yo quiero que se la lleve, no sé quién, no sé qué. Y nosotras estamos mandándonos WhatsApps en plan de... Doy fe de que os llevabais bien antes de entrar. O sea, no es mentira. Pero hay esa sensación, ¿no? de este año, digamos, todas las series de este año nos conocíamos de antes, otros no nos conocíamos desde antes, ¿no? Y hay una cosa de reconocimiento del trabajo de los demás, ¿no? Totalmente, sí. Y que esa admiración sincera, ¿no? Lo de este año de las series decíamos, porque no era tan normal las épocas de premios de series. Esto ha ido paulatinamente llegando cada vez, igual que la entrada de las series en los festivales, y de alguna manera puede ser una hoguera de vanidades en la que cada uno se puede acabar consumiendo, o puede ser lo que está siendo, porque es verdad, hablábamos de lo poquito que duran las series, que tú te tiras 3 años currando y de repente en 15 días esto se ha acabado, y es un trabajo muy, muy bestia, ¿no? Entonces, esa sensación de estar hablando, o que de alguna manera se reconozca el trabajo entre las 5 o 6 series que son reconocidas, a lo mejor si no como serie, como trabajo, es decir, que se hable de las series después de su estreno y que tengan un segundo visionado, y que la gente que lo ha oído precisamente porque a lo mejor le ha gustado la de Javi o la de Lauda, y de repente relacionan tu serie, pues si dicen que esta está bien, esta a lo mejor también está bien, y de repente acaban entrando en tu serie como el resto de las series tiran de las demás, también es interesante, ¿no? Porque no sé, necesitamos también eso, necesitamos que no sea tan efímero. Tan rápido. Y hay una cosa que es verdad que es un poco desgaste, si quieres, de decir, lo decías tú, de ir a todos los sitios y tal. Pero bueno, es verdad que al final es como, ¿no? La promoción del 24. Pues la promoción de las series que salieron en el 24, pues nos conocemos, vamos a las mismas tertulias, total. A los mismos premios. Al final hay un poco también reunión de amigos que es muy, muy interesante, y las sinergias también que se producen de lo que me cuenta, de lo que yo le cuento, de lo que nos vamos contando, y eso es importante, ¿no? Al final eso hace tejido también creativo. Sí. Total. Pues yo es que estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado un poco como a Lauda, además en nuestro caso ha sido muy inesperado, teníamos mucha menos experiencia, y a pesar de que estábamos currando con Rui, que dices, bueno, seguramente iba a tener resonancia la serie, pues no, o sea, de verdad que no nos lo esperábamos. Entonces, ese componente inesperado ha sido muy abrumador. Y luego que la temporada es un poco como Navidad. O sea, es muy intensa. Estás deseando que acabe, pero a la vez la estás disfrutando. Pero a la vez no, porque yo recuerdo cuando se estrenó la serie el 28 de noviembre, yo tenía un poco la sensación de duelo, de, bueno, ya está, se ha acabado todo. Entonces, fíjate, justo todos los eventos que ha habido desde el 28 han sido un poco mantener la llamita viva de todo ese trabajo, todas las vivencias que hemos tenido. Creo que la vivencia a partir del 28 ha sido como más... hubo el inicio, que es muy emocionante, luego hay una caída porque ya estás un poco cansado, y luego hay otra vez, recuperas un poco la ilusión porque dices, oye, que esto se acaba, que la serie parece que se muere el día que la estrenas, y no se muere gracias a todo esto. ¿Y cuándo se cierra? Porque claro, al igual que una película, pero quizá una serie por extensión puede incluso llevar más tiempo, pero es un proyecto que primero fructifica en la cabeza del creador, que luego es el guión, que luego es buscar la financiación, que es conseguir rodarlo, que es postproducirlo, que es estrenarlo. No sé en qué momento cortáis ya con el anterior proyecto, si nunca se corta. No sé si hay un momento que ya es, no el 28 de noviembre, pero sí el adiós definitivo. Después de Los Feroz, por favor, tenemos que estar haciendo otras cosas porque queremos seguir currando. Esto, entre otras cosas, debería servir para que nos dejaran hacer más. Entonces, claro, hay que pensar en lo siguiente, que yo creo que es lo que nos mueve a todos, ¿no? Principalmente esto en gran medida sirve para eso, es decir, que tu trabajo sea reconocido. La mayor alegría es que piensas, y de alguna manera es cierto, que vas a seguir haciendo más, que la siguiente va a tener una acogida, por lo menos porque se va a recordar tu trabajo anterior, que ha tenido un cierto reconocimiento. Entonces, cuanto antes ya estés pensando en la siguiente, pues casi mejor. Sí, a mí me decía el otro día una amiga, decía, bueno, ahora tendrán más confianza en vosotros. Yo creo que ese tema de la confianza, ¿no? El hecho de haber hecho un producto y que haya funcionado, que haya gustado, pues te da un poquitito más de confianza cuando vayas a vender algo. Pero a mí me pasa igual, ¿eh? Yo también estoy deseando trabajar. Bueno, el 25 de enero los Pontevedra Los Feroz, sí, o sea, ahí se acaba todo. Nos lo hemos puesto así, ¿no? Todos, en plan, 25 de enero... Es vuestro efecto 2000. Sí. No, yo voy a compartir una cosa como muy íntima, que de repente lo estaba pensando cuando se escuchaba y tal, que yo, o sea, realmente tengo una incertidumbre muy grande. Quiero decir, o sea, la parte de la serie, yo el 25 de enero ya, o sea, se terminó, por lo que dice Jorge y lo que dice Sara,
verdad que también es necesario hacer espacio para que lleguen cosas nuevas y para tal. Pero es verdad que yo tengo la curiosidad de saber exactamente, lo digo, es una cosa muy íntima, o sea, cómo me voy a relacionar yo con esta serie en concreto. O sea, no sé, quiero decir, cuando tú preguntas cómo la dejas, porque, y es algo que estoy incluso empezando a hablar en terapia, ¿no? De decir, o sea, yo la serie la dejo, pero no sé cómo o sea, bueno, estoy compartiendo una cosa que ¿Pero no tengo te refieres? solucionada. ¿Te refieres a, por ejemplo, si la ves dentro de 5 años, qué sentimientos o qué te va a provocar? ¿Cómo te vas a relacionar con ella? más que la, o sea, a nivel personal, quiero decir, por lo que cuenta la serie, por lo que de lo que habla la serie, de esta especie de, o sea, yo no quiero ser para que me entiendas, el maestro Yoda de las adicciones en España o el tal. Entonces, que no sé muy bien cómo me voy a relacionar con ella en ese sentido. O sea, no sé cuánto realmente os estáis quedando todos como ¿cuánto de la serie puedo dejar? ¿Sabes lo que quiero? Bueno, o sea, claro, pero de cara a siguientes proyectos, dices, no, de cara a mí en mi tu vida, vida, ¿sabes? proceso. Sí, o sea, porque claro, yo no puedo decir esta serie, o sea, quiero decir, puedo decir esta serie se acaba aquí, que lo estoy diciendo, el 25 de enero en Pontevedra se acaba esta serie. Ya te lo recordaré el 26 de enero en Madrid. Claro, pero realmente tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco se acaba, no, o sea, no sé, bueno, en fin, ya está. No, claro, en tu caso es un poco diferente porque es una serie que habla de ti. O sea, yo lo pensaba el manera. otro día viendo a Richard Gad recoger el Globo de Oro por Mi reno de peluche, ¿sabes? Y pensaba, hostia, es que este tío realmente tampoco deja... O sea, quiero decir, no, tú dejas un proyecto atrás, pero ese proyecto representa una parte de tu vida. Es como los ex de los años nuevos, no los dejas. No, claro, que eso es más diferente. O sea, estoy yo así como lanzando reflexión. O sea, es una reflexión al aire, ¿eh? No lo Bueno, tengo. luego depende no de lo la que tengo solucionada. Lo que la quiero serie decir. te abandone a ti, porque yo creo que todos los proyectos que de este año, vuestros proyectos, creo que son todos revisitables, es decir, son todos ilustrativos de algo que es revisitable en el tiempo. O sea, hay series que pasan más rápido, pueden ser más entretenimiento y bueno, la puedes querer volver a ver por otro tipo de razones, pero luego está lo que la serie te deje a ti. O sea, tú dejas a la serie, pero luego la serie puede volver o no, o es una serie que es revisitable, es una serie que se puede mencionar cuando se hable de otra serie referente a otras cosas. Yo creo que las series de este año en ese sentido son Van a muy perdurar, así. sí. Sí, yo creo que son series que no te van a abandonar a ti tan pronto en ese sentido. Y hay que hacer también un poco esfuerzo por eso, porque si no, también es muy peligroso vivir un poco encallado en eso. Es decir, hay algo que si la serie tiene que volver a ti, pues volverá, pero tú tienes que hacer más. No, pienso en un sentido periodístico de cada aniversario del 11M, pues habrá alguna jefa de cultura que proponga, ¿por qué no hablamos de una serie que menciono? No, quiero decir que eso es obvio, o la serie de o Querer, ¿no? Que Querer, Total. desgraciadamente, pues va a ser una serie de la que muchas veces volvamos a hablar por cómo trata el consentimiento y porque es un tema que no está cerrado, ni muchísimo menos en ese sentido. No sé si estás preparada para todo ese camino también. Sí, igual, o sea, entiendo lo que dice Javi, yo lo vivo, o sea, yo creo que al final hay algo en el paso del tiempo que quieras que no va colocando las cosas, ¿no? Y es un regalo que hayamos hecho series que emocionalmente o desde el sitio de la reflexión han conectado muchísimo con la gente y han generado conversación y bueno, y menos soledad hace mucha gente, ¿no? Al menos en el caso de Querer, por lo menos yo lo he sentido así, ¿no? O sea, yo creo que eso es un regalo siempre. Y luego yo creo que el tiempo eso lo va colocando y lo va destilando y va dejando lo bonito y lo constructivo de eso, ¿no? Entonces yo no... Fíjate, no tengo mucho miedo a que eso pase. Eso significará que esa conversación sigue pendiente, sigue viva, sigue abierta. Y parte de hacer la ficción de Querer era precisamente porque pensábamos que había muchas cosas que nos podíamos cuestionar, porque pensábamos que había muchas cosas que no teníamos claras sobre cómo se había contado determinada violencia sexual dentro del matrimonio. Y a mí me parece interesante que eso siga vivo, lo que tenga que seguir vivo, ¿no? Y de hecho también hay una cosa que ya me pasaba un poco en Cinco lobitos y me pasa en Querer, que a veces pienso, bueno, si alguien viera estas dos historias dentro de 20 años, sí vería cómo era... ¿Sabes? Cómo era una mujer que denuncia en el 2024, cómo era ese proceso, cómo era una madre primeriza en esa época, ¿no? Como que tiene algo para mí tiene algo como de testimonio de esa época y de ese momento. Eso creo que lo preguntábamos el año pasado en una de las mesas, ¿no? Bueno,
pasan 10 años y pues siempre está el friki de, ¿os acordáis qué peli ganó los Oscar, qué serie ganó los Feroz? Pero sí que es cierto que cuando revisas las películas de aquel año, pues si ves de alguna manera cómo era la sociedad de aquel año, de aquel momento. Hay otras cosas que desgraciadamente perduran y no cambian de vigencia. Hay otras películas que cierran heridas. No sé si pensando en vuestras series y en las series de los demás, ¿qué imagen creéis que se queda de este 2024 a través de las ficciones televisivas? Las que están aquí y las que no están, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido un año valiente, ¿no? Hay un componente muy personal, que siempre hablamos del algoritmo, y creo que las series que están hoy sobre la mesa y otras que no están, pero que son igual de atrevidas y valientes, tienen algo muy personal, aunque sean adaptaciones o sean un encargo. Yo creo que hay mucha valentía, que se salen un poco de lo habitual y en la que nos hemos volcado mucho, yo creo, mucha honestidad. A mí me parece un año, o sea, independientemente de la calidad, o sea, me parece un año muy mágico. Creo que en general las series españolas este año son especialmente contundentes. O sea, yo tengo la sensación mucho cuando veo la serie de Alauda o la de Sara o la de Los Cabezudo, que son como puñetazos en la mesa, ¿sabes? O sea, bien dados, quiero decir. No sé si tiene que ver con la valentía o si tiene que ver con el riesgo, si tiene que ver con pegarle una patada al algoritmo y contar realmente historias que creo que todas las personas que estamos en esta mesa y algunos que no están, me da la sensación de que son ficciones hechas como que nos atraviesan a cada uno de las que lo hemos hecho, ¿no? Que nos importa lo que estamos haciendo. Y luego, además de eso, es que además somos un grupo muy majo. No, pero lo digo de manera frívola. Sí, lo digo de manera frívola, pero lo digo verdaderamente en serio, ¿no? Y eso tú y yo lo hemos compartido, ¿no? Jo, qué guay, digamos, hacer esta temporada de premios nosotros, ¿no? O sea, acompañados con, a ver, algunas veces te toca a cierta gente que tú dices, ¿no? Pero que en este caso además somos un grupo majísimo de gente, ¿no? Pues nada, que nos premien todos los años. Claro, total, aunque no tengamos serie, que nos nominen. Por majas. Claro. No, pero que es verdad, y creo que esas dos cosas a la vez que se den es muy mágico. No es lo habitual, no es... Yo te estaba escuchando lo de lo personal y pensaba que también hay una cosa, como siendo series distintas, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es la sensación de que todas tienen una mirada sobre dependiendo de lo que traten, ya pueda ser el amor, el atentado, la adicción, como que no han tenido, y en el caso de Querer, yo lo digo porque conscientemente fuimos ahí también, como que no han tenido miedo de mirar un mundo y decir, bueno, es que el mundo puede ser muy incómodo, es que el mundo es complejo y es contradictorio y puede ser muy incómodo, ¿no? Y a mí esa sensación de incomodidad me ha gustado mucho verla de distintas maneras en las miradas que al final que hay en las series este año. Y creo que ahí hay parte del riesgo en incomodar un poco al espectador, en no dejarle un sitio muy, muy seguro, muy complaciente, ¿no? Sí, y retarle, o sea, creo que todas las series de alguna manera, es verdad, ahora que estás haciendo tú esta reflexión, Alauda, que creo que no son series que dan por hecho que el espectador es bobo, ¿sabes? O sea, sino que creo que todos hemos hecho series... retadoras. Claro, retadoras y en el sentido de tomar al espectador como una persona inteligente que tiene criterio. Interpelarle directamente. Claro, totalmente, ¿no? Ser muy inmersivas también, decíamos, ¿no? En ese sentido yo creo que este año hay un salto en los temas, en la forma de abordarlos, no diría el naturalismo, que también, pero en la autenticidad, que parecía que no... Como que las series no iban a llegar nunca ahí, que era un terreno que iba a estar dedicado solamente al cine porque el espectador de series iba a querer otro tipo de producto, y yo creo que ha sido además como muy a la vez, ¿no? Sí, muchas series a la vez. Hay un salto en el que las series se han tomado muy en serio, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de sentirse importantes, pero decir, ¿por qué no? En una serie, una ficción que al final es un formato narrativo, no hay que olvidarlo, que al final el descubrimiento de los que nos empezaron a gustar mucho las series que veníamos desde el guión es porque precisamente la serie te permitía un desarrollo de personajes más parecido a una novela, lo cual lo podía hacer más interesante y más profundo de alguna manera, ¿no? Que solamente el relato seriado que lleva al único entretenimiento. Ninguna de nuestras series, ninguna de las series es aburrida para nada, pero sí es verdad que creo que explora el formato de la narración de series
en un punto, por lo menos en este país, que, no sé, me parece un salto, realmente, ¿no? Sí, que puede hablar de madurez un poco. Exacto. ¿No? Es un momento de madurez de la industria o de las series. Sí, porque es interesante, se dio una cosa parecida en 2020, pero luego ha habido unos años más flojos. Bueno, pues, venimos de los años de Crematorio, que había una, ¿no? O sea, quiero decir, o dos ficciones, era como una cosa con cuentagotas. Y la ficción española ha ido abriendo, la ficción televisiva española ha ido abriendo ese paso. Y claro, de 2020 a que tenemos pues un año estupendo, maravilloso. No sé si creéis que es una cosa constante o que esos cambios y vaivenes se van a mantener. No sé cómo veis el futuro, decías antes, de seguir trabajando. No sé cómo veis ese enlace entre este año que ha sido tan bueno y los años venideros. Complicado, o sea, quiero decir. Hay una cosa, es que la vuelta atrás tampoco es muy factible, te quiero decir. Es que hay tantas ficciones que lo que hablaba Javier del golpe en la mesa es que hacen falta muchos golpes en la mesa para un programador me decía, ¿qué voy a hacer yo, qué cuento para diferenciarme de todas las ficciones que están haciendo? Es que el volumen de producción es muy bestia. Entonces, yo no sé si el ser conservador y hacer productos más átonos o menos es una alternativa. Es que a lo mejor no lo es. Es que a lo mejor la ficción exige y va a exigir, y el espectador va a exigir, que por lo menos dentro de cada una de las plataformas haya una voz que marque eso, porque si no, lo que podemos tender es a algo completamente plano. Yo creo que las series lo que plantean es que ya no nos vale solamente hacer eso, ¿no? Yo creo que hay espacio porque además de alguna manera hay una recompensa. Las plataformas se identifican con las series que hemos hecho y de alguna manera también sacan pecho, cosa que a nosotros nos viene muy bien. Es decir, que realmente se diferencien unas de otras de esa manera, pues yo creo que es positivo. Que se pueda mantener, es que todo va a tal velocidad, también os digo, va muy, 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 muy deprisa. Pero bueno, yo creo que las cosas que se hacen son escalones y que, bueno, a lo mejor no se siguen de la misma manera, pero los escalones ya se ha llegado a ellos, con lo cual la gente que viene detrás y sigue haciendo series, yo creo que también le interesa o le ha enganchado esta forma de contar o esta forma de narrar que se ha propuesto y es una puerta que es posible, que a lo mejor se cogen otras, que esto no quiere decir que, bueno, ciencia ficción, temas, géneros, hay muchísimos y de repente a lo mejor nos sorprende un año en el que todas las series son de ciencia ficción y nos quedamos locos. Pero bueno, creo que habiendo llegado hasta este punto, yo creo que se ve que es posible llegar hasta ahí, entonces la inquietud del siguiente narrador pues dice, bueno, esto es posible, se puede hacer. Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay muchos actores implicados y no solo responde a nivel de creadores. Es que nosotros no tendríamos que ser, o sea, esa pregunta no nos la hagas a nosotros. Claro, vale. Quiero decir, si nos la haces a nosotros como kamikazes. Claro, diríamos, esto va a seguir así, total, para no sé arriba. qué, tal, no sé cuántos, pero la realidad es que aquí quien toma las decisiones no somos nosotros. Claro. Y puede responder a un momento social, claro, económico. Tienes que hacer una mesa de ejecutivos. Vale. Y ejecutivas. La pregunta es si las plataformas están contentas y les parece que este ha sido un camino y un año bueno y que es repetible. Y luego también está esa dicotomía continua entre o sea, y la que muchas veces se obvia, pero que al final estamos hablando, o sea, las plataformas como las productoras, como todo el mundo, son empresas, ¿sabes? Entonces siempre está el vaivén entre pues lo que es la inversión y lo que es el rédito que se le saca a esa inversión, ¿no? Entonces, pues, claro que en las series es muy difícil de cuantificar porque bueno, y que sobre todo que son experiencias cíclicas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que son experiencias cíclicas donde de repente pues bueno, lo vemos todo el rato. Está entrando una persona por sí, ahí, pero no pasa nada, ya se va. Digo, ¿será algún ejecutivo de una... Ha entrado un compañero de deportes pensando que el boletín informativo era aquí, pero el boletín informativo... Vale, me callo. No, o sea, a lo que voy es que también los ejecutivos como empresarios y como tal, pues también tienen, o sea, se toman distintas... Yo, por ejemplo, tengo la sensación de que hoy en día, hoy, a día 7 de enero de 2000 tal, yo adicto no se haría. Esa es la sensación que yo tengo, ¿sabes? Y yo vivo con la sensación de que he sido una especie como de... ¿Y por qué tienes esa sensación? ¿Sí? Bueno, porque creo que ahora mismo se están tomando otro tipo de decisiones, hay otras corrientes, hay tal, y es verdad, es lo que os digo, ¿no? O sea, son como las crisis económicas, quiero decir, de repente, claro, del 2020 has dicho, ¿no? Que era Patria y tal. Ahora Antidisturbios y veneno. Son 4 años.
¿no? En donde... Entonces, bueno, pues igual igual soy muy pesimista, tengo la sensación de que vamos a volver hacia una cosa como un poco más mainstream, más tal, y que luego volvés. Esa sensación está siempre. Claro, o sea, esa sensación que parece que conseguir hacer una serie de este estilo es como meter un gol, luego al final se van repitiendo en el tiempo, con lo cual te quiero decir, es algo que acaba sucediendo. Es que si ese presagio fuera cierto, pues no existirían, o sea, al final parece que como que eso no va a suceder, pero siempre hay un resquicio porque siempre se aborda desde otro sitio. Entonces, sí, o sea, a lo mejor no hacemos exactamente las mismas series. Lo que no sabemos es qué temas vamos a poner encima de la mesa. Total. A lo mejor no, a lo mejor con la serie de Alauda, con la tuya, esos temas quizá a lo mejor se sellen. No sé, hoy a día de hoy a lo mejor no se haría otra serie de adicción, pero por se ha hecho la tuya. Entonces de repente se va a hablar mucho de ella y yo, por ejemplo, no lo haría. Yo no diría, habrá que buscar otros temas. A lo mejor los temas que busquemos no son tan potentes, no sabemos qué va a pasar el 25, tal como viene el 25. Ay, a mí cuando me a nivel de política. Cuando me deba con esto voy a llamar, Jorge. Son musicales. Vamos a ver si lo que necesitamos son musicales simpáticos que no sean. Pues a mí me encantaría hacer un musical, la verdad. Ya lo dejo de dicho aquí. También te digo, a ver qué tipo de musicales, lo estamos hablando muy pronto. Pero bueno, hay temas que es verdad que este año ha planteado estos, no sé, por ejemplo, nuestro siguiente tema, no vamos, pero va por otro lado. O sea, necesitamos también respirar de este pues nos vemos, fue muy intenso, ¿no? Entonces necesitamos otros aires y el público a lo mejor también. O sea, que el hecho de que sea cíclico nos viene bien incluso a todos. Es decir, no sé si haremos una comedia alguna vez, no sé si somos capaces, pero de alguna manera es verdad que los ciclos también son necesarios porque rehaces paladar, ¿no? Sí, total, y de repente a lo mejor podemos volver en algún tiempo a volver a contar cosas. Cambias la mirada. Claro. Sí. Y luego, claro, ¿quién iba a pensar que se iban a hacer series sobre la monarquía? Y este 2025 se van a estrenar 2 comedias sobre la monarquía, ¿no? Que era como un tema, no voy a decir vetado porque no lo sé, pero sí como un tema que nadie ahondaba, ¿no? Y que era como difícil profundizar. O sea que bueno, sí, o sea, sé optimista, Javi. No, bueno, o sea, igual el pesimismo no es pesimismo, sino que es simplemente incertidumbre, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es verdad que en una lógica, pero es lo que decía Sara, es una lógica de creadores o de guionistas o de directores, ¿no? Claro. Dices, bueno, pues estamos aquí y tal, esto de alguna manera, no, o sea, Mi Reno de Peluche, quiero decir, Mi Reno de Peluche ha sido el gran bombazo mundial de no sé qué, no sé cuántos, pues entonces ahora todo el mundo va a querer Mi Reno de Peluche y entonces tal. No es tan así, ¿no? Entonces, bueno, creo que mi pesimismo es más incertidumbre que pesimismo, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver por dónde... Porque es lo que dice Jorge también, las cosas van ultra deprisa ya, ¿no? Y entonces cada 2 meses estamos... Bueno, o sea, los estudios que de repente meten una película en el cajón y dicen no sé qué, las cosas que se cancelan, bueno... Claro, hay como 2 velocidades. Me decías, haz la mesa de creadores, de ejecutivos. Y yo creo que sería también muy interesante una mesa de público, porque luego vas en Navidades a casa y el ritmo del público es otro. Y empiezan a ver querer en ese momento porque, bueno, pues porque la rutina de la gente y el trabajo es otro, ¿no? O empiezan a ver Yo Adicto en otro momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sí que ha dado esta temporada es la sorpresa de que el público, de que quizá hemos subestimado al público, porque el público puede ver otro tipo de series fuera del algoritmo, le gustan, las pide, decías Mi Reno, pero pasa con las vuestras. Son series que se han visto mucho y eran temas que a priori pues un ejecutivo diría, uy, ¿quién va a ver esto? ¿No? O ¿quién va a querer ver esto? Y sin embargo, pues los 4 temas que habéis tratado son temas... Oye, no sé, que hay una valentía también por parte del público y por parte vuestra, por supuesto. No sé si os ha sorprendido o es lo que más os ha sorprendido la reacción del público a vuestras series, que eran temas que a priori, pues puedes decir, la adicción, ahí a ver si va a ser muy dura, ¿no? Como me preguntaba mi madre. O el consentimiento, que es un tema que puedes decir, pues ¿qué hombre va a querer verse reflejado? Bueno, pues hay muchos hombres que han visto la serie y ya no sé cómo se habrán visto ellos o no, ¿no? O el amor, que el cine español o la televisión española no ha contado este tipo de historias románticas, ¿no? Generacionales. El 11M, que es un tema muy conflictivo políticamente, desgraciadamente, a día de hoy. No sé si... ¿Teníais ese miedo y os ha sorprendido la reacción del público? A mí me ha sorprendido, perdón, me lanzo. A mí me ha sorprendido y me ha abrumado mucho la reacción del público. Sí, o sea, yo pensaba que había hecho una serie entre comillas nicho para que todos, ¿no? O sea, como minoritaria de alguna manera y tal, y que le iba a llegar a ciertas personas. Pero sí, me abruma y me abruma mucho, porque además ha habido una cosa que yo he aprendido
en oposición a lo que pensaba antes de haber estrenado la serie. Yo siempre he dicho que la ficción no cambia vidas. Y a través de esta serie me he dado cuenta de que la ficción sí puede cambiarlas. Porque hay muchas personas que me han escrito, y digo muchas, porque son muchas, que a raíz de ver Yo Adicto han tomado decisiones en su vida bastante profundas y se han dado cuenta de ciertas cosas, y hay gente que está ingresando hoy en día en clínicas de desintoxicación por ver la serie. Y eso ha sido una torta que me han dado en la cara a mí, porque yo antes de... ¿no? Y o sea, haber hecho algo que provoque los mensajes que yo recibo o cuando me paran en la calle, a mí me tiene absolutamente... Vamos, te lo estoy diciendo y tengo la carne de gallina, porque de repente me he dado cuenta de he experimentado en primera persona el poder que tiene la ficción. La ficción en todas sus ramas, además, o sea, no estoy hablando solo de series, sino series, películas, tal, y era algo que yo no... En lo que no creía. No, eso es precioso cuando pasa, ¿no? Sí, como... no, es que es muy heavy. Sí, es muy bonito vivir eso. No, yo pensaba, o sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros empezábamos a contar la sinopsis de Querer, una mujer que denuncia a su marido por violación después de muchos años de matrimonio, y sí que había a veces una primera respuesta de uy, qué duro esto, ¿no? Y yo tenía miedo un poco de que no se rompiera esa barrera y no se entrara a ver la serie porque luego sí tenía mucha confianza, claro, que en cómo estábamos tratando la serie era muy interesante, porque era algo que realmente procesos familiares, emocionales, judiciales que no habíamos visto, ¿no? Entonces yo sí creía que una vez que entrabas en la serie no tenía tanto miedo, pero como que no rompían esa barrera, ¿no? Para mí el regalo ha sido descubrir el boca a oreja. Yo creo que el boca a oreja, por ejemplo, que nosotros hemos vivido con Querer ha sido increíble. Yo he vuelto totalmente a creer en esto del boca a oreja, ya sea redes sociales, familia, chats de... O sea, ha sido increíble. O sea, a mí me han mandado hasta pantallazos de chats familiares discutiendo sobre la serie. Entonces eso ha sido increíble verlo cómo podía pasar, ¿no? Y cómo a veces puedes tener ese miedo o un prejuicio real que puede tener alguna gente, y poco a poco se va rompiendo, sí. Antes yo te he dicho que el 28 cuando estrenamos tenía la sensación de duelo, pero claro, no sabía que lo que venía después era lo más bonito, que ha sido todo lo que hemos recibido. Me ha sorprendido muchísimo la identificación. La gente se ha sentido súper identificada con la serie. Bueno, lo de compartir pantallazos. La gente es súper generosa, además. Sí, es muy generosa. Me sorprende el público y me encanta esa generosidad de compartir y decirnos, es que esto me ha pasado a mí, esta es mi vida. Eso nos lo han dicho muchísimo. Eso me ha sorprendido muchísimo. Y luego, como creador, creo que hay una cosa que debo reconocer, que mola mucho cuando la gente se emociona. Sí, y nosotros, sí. O sea, es un poco, hemos hecho estreno en el cine y entonces claro, podíamos verlos. Entonces yo miraba a la gente y estabas como pendiente de si se emocionan, cómo lo viven, cómo se respira una sala de cine, ¿no? Y bueno, eso ha sido increíble. O sea, ver a la gente emocionarse, llorar, ha sido... Es que probablemente todos hemos recibido como mensajes muy íntimos, ¿no? Sí. O sea, Sí. Creo que hay algo como de entre, o sea, la sensación que yo tengo, que mucho del público ese del que estamos hablando ha recibido estas historias, las ha recibido una especie como un regalo, ¿no? Y yo tengo la sensación que muchos de los mensajes, o por lo menos ¿no? van más allá de me ha gustado tu serie, no me ha gustado, no sé qué, sino que hablan desde un sitio como que te están devolviendo un regalo, ¿sabes? Y eso es que te lo juro que estoy tengo todo esto de gallina, ¿eh? Por eso decía yo antes lo de como que yo siento como que hemos quitado soledades, ¿no? Como que quitas soledad, bueno, igual alguien lleva una mochila de algo o le ha pasado algo y de repente se siente menos solo, y eso es muy bonito. Y por la calle me han parado gente y me ha dicho literalmente eso, me ha dicho gracias porque me has hecho sentir menos solo. O sea, ¿qué haces cuando una persona te dice eso? O sea, es increíble. Es abrumador. Claro, tiene que ver con el público, yo creo que todas tienen que ver con eso. Es porque están construidas sobre la emoción. Sí. O sea, lo que liga el espectador a una serie, hay series más o menos entretenidas, más o menos explicativas, más o menos... pero están muy... El golpe en la mesa es un golpe emocional. Sí, total. O sea, es un golpe que interpela directamente al espectador y le hace posicionarse. Es decir, una vez que te agarra emocionalmente la serie, me pasa en todas las nuestras. Total, o sea, de repente te engancha emocionalmente, te coloca en un lugar muy especial y te obliga a posicionarte.
Eso es muy heavy. Es decir, a nosotros nos ha pasado con un público que no esperábamos tener, que era un público muy joven para el que no estaba destinada la serie. A nosotros nos ha pasado público adulto que ha empezado a ver las series con chavales jóvenes, incluso que no era para ellos la serie, y se han enganchado porque han hecho el viaje con el chaval. Claro. Han asumido directamente los ojos de este chaval que se mete en una movida increíble. Los padres lo han visto desde un punto de vista en el que entendían lo que estaba pasando, relacionado con todas las emociones relacionadas con el 11M. Los que lo vivieron se colocaban inmediatamente dónde estaban en el 11M, qué había pasado, cómo era su vida en ese momento, cómo lo vivieron. Y luego un público que no esperábamos, que era el público joven, mi hijo, por ejemplo, menor de 18, chavales adolescentes, que conocen esto a través de nuestra serie, pero que además se identifican con el chaval y con su vida. Nos contaba me escribía, nos ha pasado un poco también lo mismo, nos escribía una cirujana de asturiana, nos decía, no, es que mi hijo más pequeño todavía nos pidió ver la serie. Y la vimos con él y nos sentamos a tener una charla larguísima sobre un montón de temas que no habíamos tenido hasta ahora. Eso no lo esperábamos. O sea, nosotros estábamos haciendo una serie sobre los acontecimientos del 11M. Y el hecho también de haber encontrado a Roberto, ese actor que es muy especial, es muy difícil que un actor tan joven y sin ninguna experiencia haga que un espectador adopte su mirada. Pero este chico lo tenía y de alguna manera ese público que no esperábamos, que era ese público adolescente, muchos han entrado a la serie. Y uno decía, nos extrañaba, ¿no? Y además en una serie que yo, sinceramente, antes de verla incluso, ¿no? Al saber que hay una serie, dices, bueno, pero las redes cómo van a arder, porque es muy fácilmente politizable, ¿no? Y es una serie política. Bueno, todas lo son. Yo creo que todas son emocional, Sí. que han conseguido lo que no consigue la política, que es utilizar las emociones con un cauce bueno, ¿no? Porque las emociones en política siempre se utilizan de aquella manera, ¿no? Y vuestras series de alguna manera utilizan la emoción para ir a lugares políticos muy, muy necesarios, ¿no? Sí, es curioso porque la parte de la política de nuestra serie no está donde esperábamos que fuera. Es decir, la pelea sobre si ETA, si no ETA, sobre el autor, esa no la hemos tenido. No hemos discutido con nadie sobre eso, ni hemos tenido en redes nada por el estilo. Digamos que la parte más política tiene que ver con mirar hacia nuestros barrios, sobre Total. qué pasa con nuestra juventud, qué pasa, cómo un chaval de un barrio marginal puede acabar en algo que sobrepasa con creces aquello para lo que su vida le llevaba, que podía ser entrar y salir de la cárcel, pero no un atentado como este, ¿no? Esa desproporción un poco de las dos magnitudes es algo que pone el ojo sobre algo político que no es tanto la pelea partidista, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que estamos más contentos con la serie en ese sentido es que cuenta lo que hay y no deja resquicio. Creo que la serie dice, esto es lo que hay. Si alguien quiere hacer una serie en la que ha sido ETA, que la haga, pero no sé dónde lo va a meter. O sea, no sé dónde cabe. Uy, sujétame el cubata, te diría. No sé dónde cabe. Pero en cualquier caso, era algo que sí nos esperábamos y que no ha sucedido. Yo creo que es una de las cosas que nos sentimos más contentos de la serie, porque era algo que compartíamos con las víctimas, ¿no? Hablando con ellos, y era lo de poder compartir un relato que fuera asumido por todo el mundo, que era una cosa que nos parece obvia, y no lo era en absoluto, ¿no? Eso es otra de las grandes de nuestro primer público, que fue el que nos llenó un poco el corazoncito. No, pero es verdad. Con la serie. Yo quería reseñalar este tema, pero no lo había pensado. Ahora, escuchándote a ti, Jorge, que es verdad que todas estas ficciones es verdad que atraviesan al espectador. Quiero decir que es muy difícil, muy difícil no, creo que es prácticamente imposible que tú como espectador, independientemente de si te gusta más, te gusta menos, no te sientas interpelado ni atravesado emocionalmente. No pueden dejarte indiferente. Son propuestas que no te pueden dejar indiferente, ¿no? Y todas ellas están canalizadas a través de la emoción. Es decir, es imposible, pues eso, no identificarse con los personajes que plantean ellos, como Nagore, como la de esa familia, como... Quiero decir, y creo que eso sí que es un gran cambio en cómo, ¿no? O sea, y la propuesta y tener la firmeza de decir, se puede emocionar y se puede entretener sin rebajar, ¿no? De alguna manera la calidad de la propuesta, ¿no? Creo que también hay una demostración de que el público es muchísimo más inteligente, está muchísimo más preparado. Que la crítica. Sí, bueno, que la crítica, por supuesto, porque... Me parece bien. Sobre todo la de aquel.
No, pero quiero... No, no, porque es verdad, joder, no, o sea, muchas veces es como de, no, que se entienda más, no, que no sé qué, no, que no, hostia, que no, que de verdad, que la gente está preparada, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que todas estas series no solo las han visto cinéfilos de postín, ¿no? O sea, la están viendo personas absolutamente no, la están viendo mis padres, las están viendo, ¿no? O sea, no... Ese al que se refería es José Manuel Romero, que está en la producción. Me gustaría preguntaros también, porque mencionabas lo de la importancia del actor que congenia con una generación, y la verdad es que todos vuestros actores y vuestras actrices, que también están nominadas, que son trabajazos estupendos, no sé hasta qué punto eso es importante, que lo es, y también lo difícil que es negociar que sean unos actores u otros. Es decir, esto lo hemos visto mucho en el cine, ¿no? Hay que negociar con las televisiones, con las productoras, qué rostro, qué campaña, qué tal. No sé si es difícil con las plataformas, porque en el caso de Nagore, que es una actriz estupenda, la que habíamos visto en las pelis de los Moriarty sobre todo, pero claro, no sé hasta qué punto es una estrella o un gancho televisivo para unas nuevas generaciones, que no era lo que se buscaba en la serie, pero no sé hasta qué punto la plataforma también pide, no sé en el caso de Iria y Francesco, en el caso de Oriol, que lo habíamos visto en teatro, que lo habíamos visto en algunos personajes secundarios, pero bueno, pues no es Mario Casas, ¿no? Por así decirlo. No. No, pero ¿sabes a lo que me refiero? Me estaba mirando así. No. No, pero a ver, es verdad que hostia, hay unas actuaciones este año increíbles, o sea, es una cosa muy loca. Es muy heavy, o sea, el nivel, quiero decir, desde Nagore hasta Francesco, Iria, Paul, tal, quiero decir, es muy sí, pero es no muy me loco, alabes, dime si te ha costado o no. Bueno, déjame, ¿puedo alabar a mis compañeros? Sí. Si me ha costado, no, en el caso... No, yo debo decir que en ese sentido sé que existe eso, quiero decir, porque me lo cuentan compañeros y compañeras y tal y no sé qué, pero yo tuve el privilegio y la suerte de dar con Sofía Fábregas, con la que también dio Jorge, y Los Cabezudos por Disney Plus, y debo decir que a mí se me permitió hacer un poco lo que quise, la verdad. Y yo no sé si en mi caso fue porque al final la persona tenía que interpretar a Javier Giner, ¿no? Entonces como que ahí tal, ¿no? Pero no, a mí se me permitió. Es que creo que cada proyecto es diferente y hay proyectos que a lo mejor sí por cómo están planteados requieren una cara porque vende más, no lo sé. A estos claro, proyectos en cine pasa y con cierto tipo de películas también, te digo, depende. Yo creo que aquí las historias han pasado por encima de eso porque se ha llegado a entender que era más importante que la historia llegara a venderla de una determinada manera. Eso pasa con algunos proyectos, yo creo que con los que están encima de la mesa era más importante que fueran los actores adecuados. En nuestro caso ya era no, o sea, tenía que ser así, es decir, porque la lógica de cómo se planteó el casting era que el protagonista tenía que ser no profesional. Al ser no profesional, porque no íbamos a encontrar un chaval tan joven que diera todos esos matices de barrio, porque lo que sí queríamos, o sea, la premisa era que fuera lo más naturalista que habíamos hecho. Al plantear la premisa que fuera naturalista, tenía que ser no profesional. Y al ser no profesional, no le puede rodear de estrellas, porque entonces aquello no funciona. Entonces, claro, no es que, o sea, pero tuvimos la suerte, por ejemplo, de encontrar un trasorras, un compañero de viaje para Roberto, que era un grandísimo actor, pero que no era conocido, sobre todo en España, muy conocido en Cataluña, pero no conocido en el resto de España y en el audiovisual, porque había hecho sobre todo mucho teatro allí, ¿no? Pero era un pedazo de actor que te podía hacer una construcción que encima rebajara, es decir, que fuera tan naturalista que no se notara esa construcción para que al lado de un actor no profesional funcionara. Entonces eso ya marca todo el resto. Tú no puedes, o sea, si metes ahí de hecho el propio casting iba expulsando nombres que no sonaban, y de repente lo veías ahí y de repente te estallaba la cabeza. Y dices, eso no va a funcionar. Sí. Y luego hay otros proyectos pues que al revés, que a lo mejor son proyectos en los que cuentas con actores muy conocidos porque la historia requiere que, o sea, depende. En este caso es como dices tú, el buen sentido de la gente que tienes detrás de la plataforma, que no son tontos y entienden perfectamente por dónde quieres llevar las cosas, y que al final, como decíamos, la emoción, para que la emoción funcione te la tienes que creer, para que te la creas
tienes que encontrar la mejor manera para llegar. A veces es con un actor con el que ya te identificas emocionalmente para muchas cosas, y otras veces son emociones nuevas de gente que se identifica como personajes corrientes que tú no has visto en tu vida y que de repente son el personaje y son por sí mismos esa emoción. Entonces esos proyectos, cuando suceden, pues son mágicos y son un regalo también. En nuestro caso es más o menos lo que ha dicho Jorge. Rui tenía clarísimo que quería caras no conocidas o no muy conocidas, pero es que es lo que has dicho, la propia historia, la naturalidad te exige un casting, y entonces es verdad que había caras que no era factible que estuvieran en el proyecto, siendo también muy buenos actores, muy buenas actrices, pero él tenía muy claro que iba a estar desde el principio. No hubo casting, y en cambio sí que hubo casting para Francesco. Y bueno, pasó un poco también con los secundarios, ¿no? O sea, era buscar el actor, la actriz perfecta sin que fuera una cara súper conocida, porque le iba a restar a la historia esa naturalidad si de repente aparecía alguien que se iba a comer, ¿no? Pero yo creo que un poco lo compartimos todos. ¿No? Yo siempre tengo la duda, si en la carta a los Reyes o a los Lenchero de los productores no está una cara muy conocida, que no lo confieses. Claro, seguro. A mí nunca se me... Porque sí que existe esta idea, que yo no sé realmente hasta qué punto es verdad, que si hay un nombre muy conocido, pues bueno, sí, bueno, hay una parte de verdad. Es verdad que supongo que a nivel de promoción trae otras cosas. Es verdad que el proceso de querer fue un casting, yo le diría un casting como muy desprejuiciado, o sea, muy fuera de prejuicios, porque vimos todo tipo en ese sentido de nombres, de caras conocidas, no conocidas, y se fue como, yo creo, como imponiendo de una manera muy, muy natural y muy hermosa lo que ellos traían a la mesa, ¿no? Y no solo en el casting de Nagore, que fue increíble, ¿no? Descubrirla haciendo esa primera prueba y todas las puertas que me abrió a mí sobre el personaje de Miren Torres, ¿no? Por esa contención que ella traía, sino, por ejemplo, en el caso de Miguel Bernardo y Iván Pellicer, que no venían de hacer, digamos, una ficción tan adulta o tan íntima, y de repente lo que traían a la mesa era súper interesante, ¿no? Y ya lo vimos en las pruebas, ¿no? Y no hubo nunca como ese prejuicio de decir, no, como ha hecho igual determinada cosa, no va a entrar en esto, tal. No, fue conocernos en las pruebas y ver lo que esa gente traía, ¿no? Al personaje, que también es una cosa que a veces hablaba con las directoras de casting, con Yolanda y con Eva, que me parece muy bonito, eso de esta cosa bonita que tiene el casting cuando le das el personaje a alguien y sientes como que solo lo podría hacer él, que es para él. Eso es muy bonito cuando pasa, ¿no? Porque ves mucha gente que lo puede hacer muy bien y serían otras versiones de ese personaje distintas, pero esa sensación de es que es para ti, eso es increíble. Y ahí ya yo creo que da igual si el nombre es conocido o no es conocido, ¿no? Qué chulo. Pues creo que vamos a ir acabando, pero sí me gustaría terminar, antes que hablábamos de la crítica, no sé, la crítica que más os ha sorprendido por delirante. Quiero decir, ¿Cómo? O sea, la crítica que os han... Qué cerda, se la estaba guardando para el final. Es una estrategia de... Es una estrategia. Me lo contaron ayer, que siempre que la última pregunta es... Sí, pues sí, nunca sé cerrar. Tienes que criticar a los críticos. No, cariño, tengo 50, podemos... Claro, o sea, en esta mesa de los feroz, podéis criticarme al resto de compañeros. No, es más que nada porque sí que es verdad, y esto hablando con muchos de vosotros, ¿no? Después de, bueno, es que esta crítica, no he entendido nada de esta crítica, o esta crítica que hace, la crítica más loca, no que me digáis qué persona... O que peor nos ha sentado. Me da igual, lo que queráis, la que más os haya sorprendido porque os haya volado la cabeza, que no es que me digáis este medio, este periodista, no quiero hacer una caza de brujas, pero sí que muchas veces, o incluso no tiene por qué ser una crítica, sino un comentario de una espectadora, de un espectador que he dicho, bueno, esta cosa tan loca que me dijo, o esta cosa tan bonita que me dijo, no sé, algo que os guardéis por acabar con algo así bueno o malo. Yo digo una divertida. Venga, una divertida, me parece. Fue un comentario de una espectadora en Twitter que fue muy gracioso, en plan, no recuerdo muy bien exactamente cómo era, pero era como, no volváis con vuestros ex después de ver Los Años Nuevos, porque vuestra vida no la dirige Sorogoyen. Y entonces me encantó. Está muy bien. O sea, a ver, a mí ha habido cosas, quiero decir, de críticas así profesionales, ha habido cosas que... A mí hay una cosa que o sea, no voy... No, bueno, no... Bueno, ha habido comentarios muy divertidos sobre el tema de las familias vascas. Lo digo por la parte que nos toca. Eso sí. Cuidado con las familias vascas, porque entre yo y que llevamos un año. Nos acusan de haber destrozado la institución de la familia vasca. Pues mira, solo por eso ya... Y yo adicto, sí. Es verdad que eso está. No, o sea, a ver, a mí, por ejemplo...
hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que me escribe gente pensando que soy Uriol Pla. Me parece bien. Sí, o sea, y al principio, cuando eso como ocurría, yo respondía y les decía, perdón, yo soy Javier Giner, Uriol, o sea, ay, perdona, no sé qué. Y es verdad que a veces me escriben por redes pensando que soy Uriol. Y como él no tiene redes, pues entiendo que a él no le tal. Claro. Pero bueno, yo creo que, o sea, aparte de eso, que es por lo que me he callado antes, bueno, pues hay ciertas cosas que dices. Sobre todo te digo, no, yo, o por lo como yo lo vivo, no es tanto la crítica negativa que puedan hacer en un momento dado de cierto aspecto de tal, que como espectadores y críticos tienen todo el derecho a hacerla, sino no tener el espacio como para poder tener. Yo algunas veces, yo sí he hecho en alguna crítica donde he visto algo y tal, sin conocer a la persona, escribirle para preguntarle qué quiere decir, porque algunas veces no. Qué valiente eso. No, Sí. algunas veces no lo he entendido. Y entonces he intentado, por ejemplo, escribir a esta persona, me acuerdo de una persona en concreto, que no voy a decir quién es, diciéndole, es que no he entendido lo que quieres decir con esto. Entonces no entiendo tal, y te lo estoy diciendo desde el buen rollo, o sea, sin ningún tipo de censura, quiero decir, ni de mal fario ni nada tal, sino simplemente porque no sé si os pasa a vosotros, o sea, yo muchas veces también leo la crítica más, incluso no tanto por si le ha gustado o no le ha gustado tal, sino porque muchas veces incluso descubro cosas sobre el propio trabajo o incluso aprendo cosas y sí, yo alguna vez sí lo he hecho. Y me han contestado súper bien, tengo que decir, ¿eh? Qué guay. Sí. A mí lo que sí que había un comentario un poco recurrente en torno a querer a veces sobre la dimensión política o ideológica de la serie, ¿no? Y a mí lo que me generó era como un debate interno porque, claro, no terminaba, o sea, como me parecía como divertido o a mí, ¿no? Como interesante intentar definir qué es cuando decimos que una serie tiene una política muy clara o una dimensión ideológica a que nos referimos, ¿no? Como que hay algunas que sí la tienen y otras no, y eso es posible, ¿no? O sea, como que me generó un poco a mí este debate interno, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces pues he visto algún comentario del tipo, oye, súper bien la dirección, los actores, Nahor y tal, bueno, pero es que se le ve la política o no, y es como, sí, nosotros lo vivíamos más como un cuestionamiento, más que como un dogma. De hecho hay muchísimas cosas que se cuestionan en la serie, ¿no? Y de preguntas abiertas, pero bueno, sí me parece interesante es como algunas ficciones tienen línea política y otras no, o lo que pasa igual con la línea política que está como más interiorizada es que ya no la vemos, ¿sabes? Porque es el agua de la pecera, ¿no? O sea, Total. Pues la crítica que más me sorprendió es la que no tuve, que fue que esperábamos mucha más debate o mucho más, que nos echaran mucho encima los conspiranoicos sobre el tema del 11M y no lo tuvimos. Pero la que más me voló la cabeza fue una víctima del 11M que nos escribió por Instagram, porque se había encontrado con el póster de la serie en la calle y no sabía que se iba a hacer la serie. Entonces Ruth había perdido a su padre y entonces le removió muchísimo, le tocó mucho y le incomodó muchísimo porque no se esperaba revivir aquello. Y yo le contesté por Instagram y digo, pues mira, ¿por qué no te vienes a la oficina si no la has visto todavía? Y mi hermano y yo te contamos lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho. Y no se lo esperaba. Y entonces vino a la oficina, no vino sola, vino con Javier, con otra víctima del 11M que todavía tenía restos de metralla en el cuerpo. O sea, que gente que conserva recuerdo de aquello. Y estuvieron, en principio, fue un poco distante de alguna manera, ¿no? Nos dimos la mano, no sabían qué habíamos hecho, porque no había visto, creo que había visto solo el primer y el segundo capítulo y estaba como muy removida. Sin embargo, Javier había visto todos los capítulos y lo primero que nos dijo fue, yo se la voy a poner a mi hijo. Y aquello nos impresionó mucho, fue una sensación muy muy fuerte, sobre todo porque se tiraron 2 horas contándonos lo mal que lo habían pasado como víctimas, lo habían pasado fatal. Y de alguna manera esas 2 horas de charla para ellos fue una especie de, es que para nosotros ha sido una terapia, digo, no te puedes imaginar lo que ha sido para nosotros. Y empezamos dándonos la mano y el final nos pidió un abrazo. Y nos dimos un abrazo y nada, ha visto la serie, nos sigue, yo creo que nos debe seguir habitualmente y le ha gustado.
Y no sé, es eso que no nos lo esperábamos de esa manera, es algo que nos, digamos, que es lo que nos llevamos con diferencia sobre este trabajo, más que cualquier crítica. Claro, es que a eso me refería antes con lo de que son historias muy íntimas que creo que todos de alguna manera hemos... O sea, es que eso... Pocas cosas en mi trabajo me han emocionado. Es que a eso voy, es que no hay... O sea, ¿qué puede haber mejor que lo que acabas de contar? Nivel, ¿sí? ¿Sabes lo que te quiero decir? Algunas veces, ¿no? Los mensajes que te estarán llegando a ti, los mensajes que te estarán llegando a ti, los mensajes que llegan a mí, ¿no? O sea, quiero decir, es que un poco lo de los premios y las listas que hablábamos antes, ¿no? Que es un poco como es vuestro entretenimiento y nosotros nos prestamos a él y tal, pero que al final... Esto es lo importante. Joder, yo creo que va de eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que va de eso. O sea, que hay mejor que eso. O sea, nada. Pues no. Lo vamos a dejar aquí porque ha sido un final muy bonito. ¿Ves? Esta última pregunta era improvisada, pero ha quedado bien. Bueno, pues Sara, Jorge, Alauda, Javi, muchísimas gracias por venir y que vuestras series, bueno, que hagáis muchísimas más y muchas más películas y muchas cosas porque será interesantísimo ver todo lo que tenéis que hacer, pero que estas series se vuelvan a ver y se sigan viendo porque esto no acaba aquí. O sea que muchas gracias y mucha suerte. Gracias. A ti, A ti, Pepa.